Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Mano a Mano. Esta semana la verdad es que están pasando muchas cosas, pero nos queríamos centrar en lo que tiene que ver con la amnistía, porque hemos vuelto a tener noticias relativas a la amnistía. Yo creo que para situar las cosas adecuadamente tenemos que recordar cómo esta legislatura empieza con un pacto de gobierno entre Junts y el Partido Socialista en un primer momento, que incluye una ley de amnistía para poner fin, bueno, pues a todo el proceso político convulso que se inició allá por 2017 y que, bueno, pues que ya se puede, el momento está superado, toda aquel episodio. Y bueno, fue un episodio muy llamativo. Y algunas veces hemos hablado, Javier, de que esta es la legislatura de la amnistía, porque me acuerdo que antes incluso de que la ley estuviera redactada, sin un proyecto siquiera, simplemente con el pacto político hubo una rebelión de las togas, podríamos decir, vimos cosas inéditas en este país, ¿te acuerdas? Yo creo que más cosas, más que no había ni antes, no, ni pacto político siquiera, sino que ellos se imaginaban Exacto, ya que imaginaban el el desarrollo, eso, Partido Popular se exacto, imaginaba que iba a verlo. Y entonces, claro. cuando no había Y pasaron. absolutamente nada, entonces pidió Núñez Feijóo hacer él precisamente la investidura antes que Sánchez. Exacto, Y empezamos así. dedicó, Primero Feijóo, sin tener los apoyos, pidió la investidura antes de Sánchez. Vimos entonces que la Casa Real, el jefe de Estado, accedió a eso y además emitió, ¿te acuerdas?, una especie de nota en la que hablaba de una costumbre constitucional que no existía y que muchos constitucionalistas hemos dicho que no existía como tal, porque tú no pones al que tiene más escaños, sino al que tiene más posibilidades. Y el que tenía más posibilidades en esa época era Pedro Sánchez, porque ya había un acuerdo para la mesa, ya era Armengol presidenta del Congreso, y a eso le sucedió, pues yo le llamo la rebelión de las togas porque es lo que se produjo, ¿te acuerdas? Hubo un montón de concentraciones claro, en Sevilla, en no, un pero la montón de rebelión, sitios. ahí lo que hubo inicialmente, en el momento del partida, fue el Núñez Feijóo, que hace una investidura, Exacto, lo propone el rey el como rey, candidato, y él hace y dedica la mayor parte de la investidura a la ley de ¿verdad? amnistía, que no existía. Que no O existía sea, como tal, que con no lo cual hablas de existía. algo Y que no existe, con lo empieza cual puedes decir lo que quieras. claro, en lugar de proponer cuál es el programa que él tiene para la sociedad española y solicitar la confianza de la Cámara para el desarrollo del programa, lo que hace es dedicar la mayor parte a la ley de amnistía, a una ley de amnistía que no existía, pero que ya se lo Claro, está. Y entonces, pero que era indicadora, claro. Entonces, esta es claro. la legislatura de la amnistía. Un conflicto de la naturaleza que fue el del proceso no tenía otra salida, no tenía otra Sí, salida, y lo tenían que hacer las Cortes Generales. No se puede resolver mediante sí. indultos, que son actos administrativos, No, sino no, que no, no. tienen que Hacía ser falta una mediante norma con rango de una ley. norma con rango de ley, que además Sí. no tiene ningún impedimento en la Constitución. Es En perfectamente contra de lo que posible se en la dijo, la Constitución. amnistía no está prohibida, no es contraria a la No, separación no, de está en la poderes, sino que Constitución, se está en hizo una el ley. Y artículo 87 acuérdate, de la iniciativa legislativa, está. Está. claro, y ya No está. se puede hacer una proposición de ley de amnistía mediante iniciativa legislativa popular, pero desde luego sí pueden hacerlo Claro, eso significa que cualquiera de la las puedes hacer por todas las demás vías, porque es el ya de gobierno gobierno. o las cámaras mediante proposición de ley. Y esta Claro, además, en contra de lo que se dijo, la proposición de ley era la forma más eficaz no solamente más eficaz, sino la más razonable. Este sí. no es un problema de gobierno. Esto es un Un problema del problema. Parlamento, de Sí, representación del conjunto de la sociedad, y es en consecuencia el Parlamento y el Congreso de los Diputados el que tiene que tomar la iniciativa y hacer una proposición de ley de amnistía, que fue efectivamente lo que se hizo, ¿no? Entonces, claro. eso encaja dentro de la Constitución, de todos los puntos de vista. Los límites que tiene la ley de amnistía son los límites de la legislación de los derechos fundamentales. Ya está, Claro, punto, claro, punto. ya está, Esos son los ya está. límites que tiene. La legislación de derechos fundamentales tiene unos límites que están en la propia Constitución, contenido esencial de los derechos fundamentales, y luego está la legislación internacional que es suscrita por España en virtud del mandato imperativo del artículo 10, Así es. interpretativo del artículo 10.2 de la Constitución, que obliga a interpretar todos los derechos fundamentales de acuerdo con la legislación Conforme a la internacional, ley. tratados válidamente rubricados por España, ¿no? Entonces, ahí no había ningún problema, ¿no? Y sin embargo, ahí lo que sí nos hemos encontrado ha sido con rebeliones diversas, ¿eh? Pues tú estabas Bueno, hablando, claro, la del ah, Senado, por claro, ejemplo, te iba a decir, hubo una primera de las togas en las que hubo un montón de ciudades en las que el Poder Judicial se llegó a concentrar en las puertas de los juzgados y además togados, que era una cosa como muy llamativa, en contra de un texto que no existía.
porque todavía no existía la proposición de ley, porque también hubiera sido raro que el Poder Judicial se manifestara contra una proposición de ley, pero es que ni siquiera sabíamos cómo iba a quedar desarrollado. Y luego vino la rebelión del Senado, ¿te acuerdas? Que por mayoría, aprovechando la mayoría absoluta que se tiene en el Senado, se reformó el reglamento para que el poder acabar con el trámite de urgencia que se había iniciado antes y que la ley de amnistía Para acabar con el dos trámite de meses. audiencia, hicieron una reforma, porque claro, Claro, una el, reforma el- del reglamento. del reglamento, porque realmente en el año 96, en 1996, ya el Senado hizo lo mismo con Ruiz Gallardón como presidente del La de Senado, lo reproducción hizo asistida, ¿no? La ley. exactamente con el tema del aborto. Con el tema del Sí, aborto, que había una ley del aborto para completar la ley del 85, que había quedado así un poco anticuada, y entonces era sí, ayornar la legislación, la y se hizo una legislación. ley en el 96, se tramitó por el trámite de audiencia, y entonces Ruiz Gallardón simplemente, cuando llegó al Senado, pues simplemente no la congeló y no Sí. la tramitó, y como estaba en el momento en el que ya se iban a disolver las cámaras, inmediatamente se disolvieron, y después entonces el conflicto de competencias que se había planteado por parte Conflicto del entre gobierno órganos de la nación constitucionales. ante órganos constitucionales se resolvió en una sentencia en el año 2000, Sí, y por lo me tanto acuerdo. ya no sirvió para nada, pero realmente eso que se había hecho, esta vez lo que ha hecho el Senado es modificar el reglamento y dejar el trámite de audiencia tal como está, con el límite de dos Agencia, meses, sí. sustituir En los vez 20 de, días en la por 2 meses Constitución dice que el para trámite de los urgencia son proyectos de 20 ley, días, pero los proyectos de ley, pero pero no las para proposiciones los de proyectos ley. de ley. Por lo tanto, mantuvo los 2 meses para las proposiciones de ley con la finalidad de retrasar. Pero esta vez, como estábamos al comienzo de la legislatura, eso no significaba nada Y más la que retrasó, un cumplió los dos retraso más, meses, pero bueno, y ya está, un retraso más y ya está, pero eso es lo que... Y después sí, lo que ha habido es que una vez que se siguió avanzando en el trámite de elaboración de la ley, pues ahí han salido protestas de todo tipo, y sí, entre otros de los propios jueces y claro, magistrados que los más salieron, activos. a expresar su oposición a la ley con togados en la puerta de los juzgados, es decir, algo que no pueden hacer, que es un poder del Estado. El Poder Judicial no puede ejercer el derecho de manifestación, o lo mismo lo que hicieron posteriormente contra la ley en la que se modifica el acceso a la carrera judicial, que también lo han Claro. hecho. Sí, 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 claro. Hayan hecho una huelga, Sí. directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues la amnistía ha sido el tema de esta legislatura. O sea, cuando se vea históricamente y se deje pasar algún tiempo, esta será la legislatura de la De la amnistía. amnistía. Con diferencia lo más importante, aunque ahora mismo hayamos tenido el tema del fiscal general del Estado y lo tengamos esa inmediatez, realmente lo más importante de esta legislatura es la ley de amnistía, y ha costado, Claro, bueno, y no olvidemos, vamos a claro, que la vamos a declararon entrar en el tercer año de la legislatura, y y seguimos. todavía seguimos con restos. Con restos, Sí, ya se ha aplicado, se está aplicando. Si hay aplicado y el Tribunal 350 Constitucional la ha personas. declarado constitucional, Claro, ni ya hay más ni menos. 350 Pero personas que ya se les ha aplicado, ¿no? Pero no se les ha aplicado a los a los dirigentes, líderes, a digamos. los líderes del proceso, ¿no? Que es lo que ahora mismo se tiene que hacer, ¿no? Tiene que hacer, y que es sobre lo cual, además, porque es curioso, ¿no? Cómo han descubierto, curioso, el Poder Judicial español de pronto, y la derecha española ha descubierto el derecho europeo El para la Tribunal ley de de Justicia amnistía. de la O sea, Unión la ley de Europea. amnistía era anticonstitucional, pero además de ser anticonstitucional, cuando dicen que no, pues va contra el derecho europeo. Contraria al Y, derecho de la Unión Europea. y además con argumentos que son risibles, como el tema de la malversación, vamos, que el gasto del referéndum afectaba a la finanza de la Unión Europea, vamos. Es que es verdaderamente Que el risible, ¿no? argumento es vergonzoso, en realidad, si es que no tiene, bueno, y la novedad entonces, ¿por qué? Lo que tenemos es la ley que se ha aplicado a un montón de personas, menos a los líderes del proceso, más significativo, que hay recursos de amparo y cuestiones de inconstitucionalidad pendientes en el Tribunal Constitucional, pero que el recurso ya se resolvió. Y el tribunal dijo lo que tú has dicho y lo que llevábamos diciendo desde el principio, que es que no es verdad que esté prohibida la amnistía en la Constitución, no lo está. Lo que tiene que cumplir pues con los límites de los derechos fundamentales y la norma lo cumple. Claro, no, no, y además que lo que pasa es que el recurso que fue lo que se resolvió, era un recurso en el cual no se había planteado el tema de la malversación.
exacto. porque, por malversación, que es el motivo por el cual el Tribunal Supremo, pues el Tribunal Supremo hizo trampa. Te lo iba a Hizo decir, trampa. digo, es que hay una trampa de partida. Claro, el Tribunal Supremo hace trampa porque cuando llega la hora de la aplicación de la ley de amnistía, dice, yo no tengo dudas de que la ley de amnistía es constitucional. No tengo dudas de que del artículo 2, el de la malversación, que era el que interesaba, porque era en el que se imponían las penas privativas de libertad a los líderes del proceso, y se utilizaba el argumento de que se habían beneficiado directamente porque no habían pagado el referéndum de su bolsillo, sino que lo Sino habían de las pagado arcas por fondos públicas. públicos, y en consecuencia se habían enriquecido, y que en consecuencia entraban dentro de la excepción a la aplicación de la norma que se contemplaba en la ley de amnistía, que hubiera malversación, que no se hubiera producido enriquecimiento personal con el uso de dinero público. Entonces ellos decían, al pagar el referéndum con dinero público, se han enriquecido. Y por este motivo Exacto. no ley de aplicación. Y entonces dejaba el artículo 2 diciendo, es plenamente constitucional, interpretado de esta manera. Y a continuación presenta un recurso, una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1. Entonces, esto es algo que no se puede hacer. El orden de los factores altera el producto. En el Claro. derecho El altera derecho el sí. producto. Y El entonces derecho sí. usted no puede coger la ley de amnistía y decir, yo la troceo y ahora digo, el artículo 2 lo declaro constitucional y lo aplico de la manera que a mí me da, Claro. que es Lo muy declaro constitucional anticonstitucional. para que el tribunal no me diga cómo aplicarlo. Exactamente, para que no vaya al tribunal, el tribunal lo interprete y tenga yo que aplicarlo de acuerdo Como con me lo que ha dice hecho. el TC, Y a claro. continuación, sin embargo, indico que la ley es anticonstitucional, ¿no? Y lo planteo. Y entonces todo esto ha sido un batiburrillo y un ruido inmenso que Sí, ha dificultado el avance de la aplicación de la ley, ¿no? El avance de la aplicación de la ley que todavía hoy está sin ser aplicada a los dirigentes del proceso. Y esto es lo que además pues, se ha hecho mediante el Tribunal de Cuentas, de tal manera que le ha llevado el tema a la Unión Europea que si la utilización de fondos públicos para el proceso, para el referéndum, podía afectar a las finanzas de la Unión Europea. Realmente la carcajada tiene que haber sido tremenda, pero le han contestado que no. Y después el otro argumento de que al haberse hecho ese pacto para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez, que en buena medida se había ido produciendo una autoamnistía por parte de los dirigentes del proceso o de los catalanistas que habían participado en la mayoría de investidura, ¿no? Y ahí es muy importante que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que nada, que no hay nada de nada en ningún sentido y que no hay nada en el derecho europeo que impida que se claro aplique la que ley de amnistía, sino que ha hecho además una consideración de naturaleza política diciendo que políticamente era muy conveniente que se hiciera una medida como esa para llegar a un equilibrio entre los distintos territorios y acabar con los problemas que se habían claro. planteado en el pasado. Entonces, es todo lo contrario, es la argumentación que ha hecho Pedro Sánchez desde el principio, de que esta es una norma de reconciliación. La amnistía es una norma de reconciliación, del conjunto de los territorios de España. Esto lo ha hecho suyo el tribunal, de momento el abogado de general, y presumiblemente, vamos, lo hará suyo también el Tribunal de Justicia antes de fin de año, previsiblemente, y en consecuencia ya a partir de ese momento pues no habrá ningún problema para aplicar inmediatamente la ley de amnistía a Puigdemont, e incluso si hay una sentencia, incluso que se pueda adoptar una medida cautelar por parte del Tribunal Constitucional que permita el retorno de manera inmediata de Puigdemont para ocupar además el escaño que tiene en el Parlamento, porque Yo te iba a decir, tenía un escaño en el Parlamento catalán que no está ocupando, pues porque se fugó hace ya 2 legislaturas, ¿no, Javier? se fugó, no, se fue Pasado. de España. Bueno, tienes razón. Ejerció el Bueno, derecho sí, reconocido en el artículo el artículo 19 de la 19. Constitución. Sí, yo Eso, decía se eso, fugó por la eh, manera en la que que el eso, maletero, eso, pero eso es lo que se ha dicho. Y por tanto, es verdad, tienes Puigdemont, razón. Puigdemont Sí, se sí, fue sí, no es una antes cosa de que pequeña. hubiera, de que hubiera ninguna actuación en los tribunales de justicia contra él. Y por lo tanto,
posesión de sus derechos Sí, él fundamentales, podía se va irse, y se efectivamente. pone a disposición de la justicia española en Bélgica, donde él estaba. Y pidan ustedes la extradición, y si la justicia convencen a los jueces belgas que tienen que conceder la extradición, la concederán, y si no lo convencen, pues no lo concederán. Y entonces no concederán ni a los belgas, ni a los alemanes, ni a Claro, los italianos, ni a los suizos, ni a es los que ha sido un holandeses, periplo todos estos ni a años, nadie, en ni el a que no nadie. hemos Entonces, convencido a nadie, no han convencido a nadie, no ha convencido a efectivamente. nadie, no ha convencido a nadie. Y entonces, bueno, pues ahora nos encontramos con que la Unión Europea le está dando toda la razón al gobierno de Pedro Sánchez y está diciendo que lo ha hecho estupendamente. Lo decía, porque lo que supone eso, el colofón ese político, de política territorial que le ha Sí, añadido y de pacificación que le ha añadido el tribunal, lo que hace es recoger lo que ha sido la argumentación política de Pedro Sánchez. Esto hay que hacerlo porque Cataluña tiene que reincorporarse, y por lo tanto se tiene que poder hablar de estos temas con normalidad y no claro. teniendo a Y además una en la sede parte. de la soberanía, ¿no? En las Cortes, mediante una ley que es donde se decide qué es lo que se hace con ese conflicto político que se había dado. Claro, Y sí, entra para dentro de eso. la normalidad constitucional, la norma se declara constitucional, se intenta llevar al Tribunal de Justicia de una manera desesperada y ahora lo que va a haber es un revés, porque el informe del abogado general lo que dice es, por lo que tú estás diciendo, y será lo que recoja la sentencia. Entonces, lo que es curioso es que haya sido la Unión Europea al final La que haya tenido. la que tenga que dar el espaldarazo, y que vaya a dejar Sí, ya sin argumento y sin posibilidad de hacer uso de la palabra siquiera a todos los que han estado diciendo que la ley de amnistía era algo sí, una absolutamente aberración contra la una separación de aberración. poderes, bueno, una cosa contra la justicia efectiva, Sí, el demonio, ahí hay la confluencia además que se ha producido en todos los ámbitos, ¿no? Porque los jueces, los profesores, los medios de abogados, comunicación, etcétera, sí, sí, medios sí, de la verdad comunicación, es que, ha sido una confluencia en contra, y eso es lo que realmente ya se ha acabado, se ha venido abajo. Y ahora, y ahora, bueno, pues ya va a quedar además muy limpio, ¿no? Porque una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice, se acabó, ya no hay discusión posible, ya no hay discusión posible. O sea, ya no. Esto es un tema que no cabe duda de que jurídicamente se ha hecho bien y políticamente se podía hacer y se ha hecho. Y la mayoría parlamentaria y su gobierno, que es la que tiene la responsabilidad de dirigir políticamente al país, entendió que para la dirección política del país había que dictar esa norma para realmente pacificar la situación y la reincorporación de Cataluña a la gobernabilidad del Estado español, ¿no? Entonces, y ahora mismo, claro, es importante porque que se haga, porque el retraso, si la amnistía hubiera, ya hasta la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya se hubiera tomado, pues posiblemente otra habría sido la reacción de Junts, posiblemente de cara a esta final de legislatura, ¿no? claro, Es distinto, claro, porque ellos porque han dicho, ustedes no han cumplido, porque no han conseguido la amnistía, pues, bla, 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 sí, como si eso dependiera del gobierno. Si se hubiera tenido ya la amnistía y si Puigdemont estuviera en España, posiblemente claro. tendríamos, el gobierno tendría dificultades, pero no tendría una actitud tan beligerante como la que está teniendo Junts Claro, en porque esa este es momento. la otra derivada de lo que está pasando, ¿no? Que Junts apoya al gobierno con esa base y que, bueno, va pasando la legislatura y lo que ha pasado en los últimos días, semanas, es que Junts, al considerar, sabemos que, bueno, es una cuestión más retórica y política que otra cosa, pero que no se había cumplido con todos los términos del pacto que facilita la investidura, pues que se daba por roto. Sin embargo, esta semana, en la votación, una votación además bastante importante, que tenía que ver con una enmienda que había introducido el Senado en la Ley de Movilidad Sostenible para el tema de la prórroga en el funcionamiento de las nucleares, todo el mundo pensaba que Junts iba a votar bueno, a favor de la enmienda del Senado, iba a tumbar la propuesta del gobierno y sin embargo se ha abstenido y Sí, se ha sí, ya ha acabado permitido, con, o sea, que al ya ha final, permitido. Y entonces es que ahora además viene, porque si el Tribunal de Justicia dictara sentencia, que puede hacerlo porque el tema no es difícil, el tema no es difícil de resolver, ¿no? Y entonces se dictara y tuviera una sentencia antes de fin de año. Después, el mes de enero es un mes que es de vacaciones parlamentarias, y ya empezaríamos a poder, mm, unos meses en los que habría menos actividad parlamentaria, se resolvería ese problema, se podrían hacer algunas gestiones en torno al tema del catalán en el Parlamento Europeo. Entonces, claro, se se podría po- empezar, se y podría podrían causar empezar ese, bien sí, el tema también fiscal,
claro, del tema. Es decir, o sea, que hay cosas que se podrían ver y que realmente pueden daríamos cambiar. una situación. Entonces, bueno, pues hecho, todo eso es lo que realmente ha ocurrido en el día de hoy. Y como ha ocurrido en el día de hoy, pues por eso hemos decidido hacerlo sobre este tema y volver, porque es un tema importante por el tema de la amnistía y por el tema de la integración de Cataluña en España y Hombre, la normalización de la política en Cataluña y la normalización de las relaciones de Cataluña con el resto de las claro, comunidades que integran el Estado español, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está ahí, eso está ahí, y ahora veremos qué pasitos se dan y cómo se pone definitivamente ya, se cierra definitivamente con las sentencias que quedan del Tribunal Constitucional y se acabó. Se y acabó. se Ese tema acabó, ya y fin. se pertenece a la historia. Eso ya queda para la Sí, historia, ¿eh? Y ya los juristas tendremos que ocuparnos de los problemas nuevos que vayan saliendo y sí, los políticos pues tendré que ocupar de los problemas nuevos que vayan saliendo, pero esto quedará pero ya este ya quedará en cosas. cerrado, Y entonces nos parecía que está bien sí, recordar, porque en la legislatura, lo más importante de esta legislatura es la ley de amnistía. sin duda. Mucha diferencia, eso es lo más importante y conviene subrayar que lo que ha ocurrido hoy es importante. Muy bien, Javier. Pues seguiremos, como siempre, atentos a todos los Sí, a temas todo lo que pase, que a vayan todo lo que saliendo. pase. Venga, hasta luego. Adiós.